Bendito Señor y Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad de estar acá reunidos en esta mañana, delante de su presencia, hasta donde hemos podido, Señor, le hemos dado honor, le hemos reconocido como Dios altísimo, como el único Dios que merece alabanza y adoración, como nuestro Señor y Rey, como nuestro Padre, como nuestro Hacedor y Salvador. Y ahora nos disponemos, Señor, a considerar su palabra y pedimos la ayuda, la intervención de su Santo Espíritu. Usted la ilumine, usted ilumine nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y nos comunique, nos muestre, nos enseñe lo que necesitamos recordar en esta mañana. Esa palabra suya que no regresa vacía, sino que obra todo aquello por lo cual usted la envía, sea para nosotros hoy viva y eficaz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Continuamos con la serie que estamos desarrollando, ya llevamos 4 semanas, hoy la cuarta, sobre nuestro acercamiento a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos con un segmento más, el capítulo 4 concretamente, de la carta a los Gálatas. Hace varios años, un hombre que había sido misionero en la India estaba dando una charla, una conferencia a unos estudiantes en una universidad en Chicago. Y al final de su ponencia, un joven le preguntó: ¿por qué usted va a la India a molestar a esa gente hablándoles de Jesucristo? Si ellos tienen tantas religiones y tantas, ¿por qué usted va a molestarlos con una más? ¿Por qué los va a molestar hablándoles de Jesucristo? Ellos están bien, le dice el muchacho, ellos están bien sin Jesús. El hermano, el misionero, le dijo: no, ellos no están bien sin Jesús. Nadie, en ningún lugar, está bien sin Jesús. Esa fue su respuesta. Y algo parecido le sucedió al evangelista, que ya está en presencia del Señor, Billy Graham, cuando antes de salir a unos compromisos evangelísticos en África, su vecino le dijo, con cierto reproche, con cierto desdén: ¿por qué usted va a África a llevar su religión? Le dice a Billy Graham: ¿qué va a hacer usted a África a llevarle su religión si en África tienen tantas religiones? Ellos tienen sus propias religiones, ¿por qué molestarlos con la suya? Y el vecino se quedó sorprendido cuando Billy Graham le dice: yo no voy a África a llevar una religión, no voy a hablarles de religión. Yo no voy a ninguna parte a hablar de religión. Nuestro mensaje, le dijo Billy Graham, es el Evangelio de Jesucristo. Yo no cruzaría ni la calle, le dice Billy Graham, yo no cruzaría ni la calle para hablarle de religión a una persona. Y mucho menos voy a cruzar el Atlántico, ni estaría dispuesto de cruzar el océano para que alguien se interesara en religión. Pero estoy dispuesto, le dijo él, a ir a cualquier parte del mundo a predicar el Evangelio del Hijo de Dios. Y ese es el tema que hoy nos va a ocupar desde la perspectiva de Gálatas capítulo 4. Evangelio, no religión. Evangelio, no religión. De eso se trata. Recuerden que toda esta serie comenzó con lo que el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas: estoy sorprendido, estoy maravillado de que ustedes se hayan ido tras otro evangelio. Y por eso la serie le hemos llamado Otro Evangelio.
¿Y cuál es el evangelio entonces? ¿Cuál es el evangelio verdadero? Dijimos que es el evangelio del Señor, dijimos que es el evangelio de la cruz. Y hoy vamos a considerar el evangelio no es religión. El evangelio de Jesucristo no es religión. En el verso 8, Gálatas 4:8, el apóstol Pablo les dijo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eso es lo que el apóstol Pablo les expresa, y a partir de allí vamos a comenzar. Le dice: en otro tiempo ciertamente ustedes servían a los que no son dioses. Y quiero en este primer punto expresar lo que todos sabemos de una u otra manera. El ser humano es un ser religioso. El ser humano es un ser religioso. Por expresarlo de una forma, por expresarlo con algunas palabras. Nosotros no decimos religioso, pero esa es la terminología que utiliza el pensador, que utiliza el sociólogo, que utiliza el educador, que utiliza el historiador. Nosotros decimos: el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene un vacío en su corazón que solo Dios puede llenar. El ser humano necesita de Dios. El ser humano necesita de Dios porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y no puede vivir bien de espaldas al Dios que lo creó. Pero ok, la gente dice: el ser humano es un ente religioso. Vamos a acompañarles en esa expresión. Un escritor, investigador, dijo: la religiosidad es un hecho antropológico. La antropología, el estudio del hombre, del ser humano. Entonces dice: la realidad es un hecho, la religiosidad es un hecho antropológico. Es lo que esencialmente, según este autor, nos separa de los animales. Los animales no son religiosos. Usted no va a encontrar a ningún grupo de animales haciendo un culto. De ninguna naturaleza. Pero a las personas, en todo lugar usted los va a encontrar desarrollando un tipo de culto, sosteniendo algún tipo de creencia. La Enciclopedia Británica expresa al respecto: hasta donde se ha llevado a cabo la investigación, considerando todo lugar y tiempo estudiado, nunca ha existido un pueblo que no fuera de algún modo religioso. Imagínense. Cuando vemos la historia humana, el investigador, el hombre no cristiano, dice: vamos a analizar la historia de la humanidad. Dice: nunca hemos encontrado un pueblo en ninguna parte y en ningún tiempo que no fuese un pueblo de alguna manera religioso. Eso está allí, está presente. Y yo quiero usar eso como para sostener ese punto. La religión y su atractivo. Las religiones tienen cierto atractivo para el ser humano. Y porque la religión tiene cierto atractivo para la humanidad, para las personas, es entendible hasta cierto punto la presencia casi universal de la idolatría en la historia de la humanidad. Recuerde que Pablo le dice a los Gálatas: en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían a los que no son dioses. Eso se llama idolatría. Cuando el ser humano no adora al Dios verdadero, sino que adora a otro supuesto Dios, eso se llama idolatría. Cuando el ser humano no adora a Dios, sino que rinde honores a los hombres, eso se llama idolatría. El ídolo puede ser un Dios imaginario, el ídolo puede ser una figura política, el ídolo puede ser una persona, el ídolo puede ser una creencia, el ídolo puede ser la misma persona. Pero cuando el ser humano no adora a Dios, entonces está en idolatría. Y como la religión tiene cierto atractivo, entonces podríamos decir: bueno, eso explica
Eso da cierta explicación a por qué la idolatría es algo tan universal. Más allá del vacío, porque vivimos de espaldas a Dios y su voluntad, lo cual siempre va a degenerar. Si estoy de espaldas a Dios, voy a buscarme un ídolo por necesidad. Si estoy sin Dios, me voy a tratar de refugiar en otra cosa o en alguien. Pero necesito refugiarme en algo. Pero más allá de eso, hay una especie de satisfacción en la religión. Hay una especie de placer. Hay una especie de placer en la religión que refuerza la práctica del ritual religioso. La mayoría de las personas que practican una religión están allí por su propia voluntad. No están allí obligados, van porque les gusta, porque hay algo que ellos reciben allí. ¿Sí me explico más o menos? Hay una especie de satisfacción, hay una especie de placer que refuerza la práctica de ese ritual religioso. Y ese ritual religioso la persona solamente lo va a abandonar cuando encuentre otro ritual que le brinda mayor satisfacción que el anterior. Entonces deja este y ahora me voy con este porque este me da más. Y así va de ritual en ritual, de religión en religión. No sé si usted conoce, hay personas que han pasado por no sé cuántas religiones. Y dice, he estado en esto, he estado en esto, he estado en esto, he estado en esto. Y como dice el apóstol Pablo, siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hay algo que proporciona la religión, una satisfacción en cierta forma, por un lado emocional, porque afecta las emociones, atañe al asunto emocional. Usted va a encontrar gente contenta, va a encontrar gente llorando, va a encontrar gente emocionada en cualquier asunto religioso. Hay una satisfacción emocional, hay una satisfacción mental o psíquica, hay una satisfacción placentera o dolorosa. Y esto es asombroso, porque hay religiones donde la gente se hace daño a sí misma y ese dolor es para ellos un placer. Asombroso el extravío. Y vemos, por ejemplo, hasta en el relato bíblico, los profetas del falso dios Baal, y con cuchillos se cortaban ellos mismos, encharcaban la sangre, pero para ellos eso era un placer. Hacerse esas heridas en honor de la religión que practicaban. Y eso no es historia rara, eso sigue pasando hoy. Eso sigue sucediendo hoy. Entonces hay un placer que puede ser inclusive doloroso que está allí. Repito, hasta que la persona no llegue al convencimiento de que lo que practica ya no representa algo para su vida, no lo dejará. Y de allí la maravilla que cuando alguien conoce el Evangelio, abandona todo eso. Y dice, y se acabó todo eso. Y lo tira como al traste, como a la basura. Dice, ya no necesito nada más de eso. Y se acabó la búsqueda. Ya no necesito buscar a nadie más. Ya no voy a buscar nada más. No necesito nada más. Encontré a Dios, encontré al Señor. Y se cumple esa famosa palabra del apóstol Pablo. He conocido el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ya no hay más nada que buscar, nos sentimos libres, nos sentimos seguros, nos sentimos decididos, vamos con gozo en los caminos del Señor. Y no importa ya, me van a criticar, me van a decir esto, no importa. Lo hacemos con convicción, lo hacemos con libertad. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la religiosidad, repito, puede ser atractiva y eso puede ser comprensible, pero no es justificable, no se justifica. Jamás se justificará la idolatría, jamás. Si alguien dijese, no, pero es que esto me produce, que esto me da cierta llenura, esto le da cierto sentido a mi vida, pero jamás la idolatría será justificable. La Biblia lo cataloga como una ofensa, pero una ofensa demasiado grave delante del Dios verdadero, delante del Dios altísimo. Es un pecado.
y como todo pecado, pero la idolatría es terrible porque entonces es sustituir al Dios verdadero por algo que no es. Es sustituir al Dios de verdad, es rechazar al Dios verdadero por algo que no es. Y dejar de reconocer la gloria del Dios verdadero para atribuir honor a un pedazo de lo que sea, de palo, de madera, de yeso, de imagen, de una figura, no sé, lo que sea, ideológica, política, no sé. Es la idolatría, la idolatría no, es la religión. ¿Es la religión un peligro para los que somos cristianos? ¿Qué piensa usted? ¿Es la religión un peligro para nosotros que estamos en la iglesia escuchando la palabra de Dios? ¿Hay un peligro para nosotros? ¿Puede representar un problema la religión para nosotros? Por lo que el apóstol Pablo toca en este capítulo 4 de Gálatas, tendría que decirle que sí, es un peligro para nosotros. Los cristianos también pueden tropezar en la religión. Los cristianos también pueden ser tentados a abrazar la religión. ¿Cómo? Yo no voy a volver atrás al Benito. Yo no voy a volver atrás a aquellas imágenes. Yo no voy a volver atrás a aquellas cosas. Ah, pero no, es que no estamos hablando de esas religiones tan grotescas. Estamos hablando de una religión más bíblica. Estamos hablando de una religión más bíblica. No vamos a regresar por los caminos religiosos abandonados. Generalmente, pero es muy raro que alguien que ha conocido la verdad de la palabra de Dios se vuelva hacia los caminos de oscuridad. Pero ¿sabe qué pasa con bastante frecuencia? Que los creyentes, que muchos creyentes, por no ser cuidadosos, por no profundizar en su relación con el Señor, por no cuidar su comunión con Dios y su palabra, terminan viviendo su relación con el Señor como una religión. Terminan viviendo el Evangelio como una religión. Como una religión. Más bíblica, porque está con el asunto está con la palabra de Dios, pero finalmente como una religión. Un tipo de religión. Y nosotros, todo aquel que se acerca al Evangelio está invitado y llamado a relacionarse con Dios. Estamos invitados a relacionarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador, en la dinámica de una verdadera relación. Contraste esa palabra allí, religión, relación. No es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros estamos llamados a relacionarnos con Dios por el Evangelio de Jesucristo por medio de una relación. De una relación. ¿Qué relación? Una relación interpersonal. ¿Cómo son las relaciones interpersonales? Nos tratamos unos a otros, nos hablamos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos reprochamos, nos acercamos, nos alejamos. De una relación, ahí están involucrados los afectos, está involucrado el corazón, está todo involucrado allí. Y estamos llamados a relacionarnos con el Señor, con Dios, por medio de una relación. De una relación. De allí que, mis hermanos, amigos, si nuestra relación con Dios no se expresa como una verdadera relación personal, con expresiones de pensamientos, con expresiones de afectos, con incidencia en nuestro vivir, en nuestro sentir y vivir, que esa relación con Dios me hace sentir y me hace vivir diferente. Si no sucede así, lo más seguro es que estemos viviendo el Evangelio como una religión.
Y el problema es que Dios siempre está ausente de las religiones. Dios no está ausente, Dios no está presente en la religión. ¿Qué cosa? Dios no está presente en la religión. Y si yo tengo el Evangelio como una religión, Dios está ausente. Dios está ausente. Pero tengo la Biblia y Dios está ausente. Pero voy a la iglesia y Dios está ausente. Y la verdad de la palabra de Dios, con su poder vivificador, palabra viva, con su poder santificador, se vuelve una letra muerta. Y la tengo allí, pero no me cambia. Y la tengo allí, pero no me transforma. Y la tengo allí, pero no me alumbra la mente. La tengo allí y no me es de utilidad para lo que estoy viviendo. ¿Sí me explico? Se vuelve conocimiento muerto, esa palabra que en un momento fue letra viva. Y nosotros nos perdemos en el cumplimiento de normas, de rutinas religiosas. Y esa vida fresca que el Señor nos vino a dar, porque el Señor nos vino a dar una vida nueva, una vida fresca. Él dijo, es como un manantial de aguas vivas, un río siempre corriendo, el agua fresca, el agua fresca. La imagen de la relación y del Evangelio es el fuente de agua viva. No es un estanque que está allí, un pozo, que el agua está empozada. Y usted sabe cómo es el agua empozada. Y la religión tiene eso, dice, allá hay agua, pero está empozada. La relación con Dios no es un pozo, es un manantial que corre, que corre, que corre, que corre, siempre renovándose. Y porque la relación con Dios tiene esa característica, nos puede librar del poder del pecado, de la esclavitud de nuestra propia naturaleza caída, y nos puede llevar a vivir como el Señor quiere que vivamos. Pablo le dijo esto, en otro tiempo conocías a Dios, no conociendo a Dios servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, verso 9 al 11, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Vamos a comenzar con esa última frase. Pablo dice, estoy considerando, me temo, me preocupa, me pregunto, dice el apóstol Pablo, si acaso perdí el tiempo con ustedes. Me pregunto si acaso trabajé en vano con ustedes, dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo allí con ellos? No lo sabemos. Pero lo suficiente como para haber desarrollado una relación tan cercana, tan estrecha, para hablarles con esa franqueza. Los Gálatas, los hermanos de la iglesia de Galacia, estaban siendo seducidos, estaban siendo atraídos por algún supuesto maestro bíblico que llegó por allá. Y ese maestro bíblico les estaba vendiendo la idea de que era necesario que ellos como cristianos cumplieran y guardaran la ley de Moisés. Ese era el núcleo del asunto. Como dijimos en la primera mensaje de la serie, las iglesias de Galacia estaban allá al norte, en la zona que corresponde hoy a Turquía. No eran judíos, eran extranjeros, eran gentiles. Pablo predicó por allá, luego veremos algo más acerca de esto, en qué oportunidad y ocasión. Pero por allá llegó un predicador, un maestro, y le dijo, ustedes son cristianos, qué bueno, me alegro con ustedes, qué bueno que han creído el mensaje de Dios, qué bueno que se dejaron los ídolos, pero a ustedes les falta algo.
¿No se lo han dicho? ¿No le han dicho que tienen que guardar la ley de Moisés? Ustedes que son cristianos ahora, porque Jesús era judío, descendiente de Moisés y de Abraham. Entonces, ahora que ustedes son cristianos, ustedes también tienen que comenzar a guardar la ley de Moisés. ¿Cómo es que no le han explicado eso? Y los gálatas quedaron con la boca abierta, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tienen que comenzar a guardar la semana, guardar los días. Hay un día sagrado, es el sábado, el sabbat. Tienen que guardar el sabbat, tienen que guardar los meses. Hay unos meses sagrados que tenemos allí los judíos en nuestro calendario. Ustedes también tienen que guardar esos meses sagrados. Ustedes tienen que guardar las sazones, las fiestas, que nosotros tenemos 7 fiestas en el año. Ustedes tienen que guardar eso. Y nosotros tenemos unos años especiales, el año tal, el año del jubileo, el año de este. Tienen que guardar los años también. Es lo que Pablo le está diciendo. Comenzaron a guardar los días, comenzaron a guardar los meses, comenzaron a guardar los tiempos, comenzaron a guardar los años. Pablo dice, pero bueno, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo llegaron a ese punto? Y la pregunta es, ¿por qué esto resultó tan atractivo a los hermanos de Galacia? ¿Por qué ellos quedaron deslumbrados cuando le hablaron de estos asuntos, de guardar la ley, de guardar los días, de guardar los meses, de circuncidarse inclusive, de que tenían los hombres que comenzar a circuncidarse? ¿Por qué ellos quedaron tan prendados? Quedaron enganchados con esa propuesta. ¿Por qué les gustó? ¿Por qué les gustó? ¿Por qué ellos no sintieron, estás loco? ¿Cómo se le ocurre, hermano? Pero ¿por qué ellos fueron atraídos por esta propuesta? Por la misma razón, le voy a adelantar, por la cual muchos cristianos hoy día están siendo atraídos a esa propuesta. Ese es el boom de nuestros últimos años. Las iglesias que parecen comunidades hebreas, comunidades judías. ¿Por qué? ¿Por qué resulta eso tan atractivo para las personas? Pienso que muchos factores pueden estar allí. Pero vamos a limitarnos a esto, a lo que Pablo ha dicho allí hasta ahora. Y de allí sacamos 2 o 3. El primero sería el siguiente: que ellos no le estaban dando el valor a la obra sin igual realizada por Dios en sus vidas. Veamos la siguiente lámina. Pablo les reclama, ¿cómo es que ustedes, habiendo conocido a Dios, ahora, o más bien siendo conocidos por Dios, se van a volver a esto? Pablo dice, ¿cómo? Conociendo a Dios. ¿Cómo conociendo a Dios van a caer en eso? Si no valoramos, si no entendemos la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario y todo lo que esa obra implica, seremos tentados a buscar completar y diremos, falta algo. Esto está muy bien, pero falta algo para completarlo. Entonces, la primera razón, diríamos, tiene que ver con no darle el valor a la obra sin igual realizada por el Señor en nuestras vidas. La segunda razón, ¿por qué ellos fueron atraídos por eso? Yo creo que todos lo sabemos. Ya cuando llegamos a cierta edad, creo que somos conscientes de eso. Hay una necesidad latente en nosotros, las personas, que es una necesidad de ser reconocidos, una necesidad de reconocimiento personal, una necesidad de que nos digan, oye, te lo ganaste. Y aplica y se expresa casi en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos la necesidad, una necesidad que tal vez nace de la vanidad o del reconocimiento personal, pero tenemos la necesidad, las personas tenemos la necesidad, y a veces los cristianos también tenemos la necesidad de demostrar que nosotros tenemos con qué. Yo le voy a demostrar que yo sí puedo. Yo le voy a demostrar que yo sí sé. Yo voy a demostrar que yo tengo cómo hacerlo, que yo sé cómo hacerlo. ¿Sí me explico?
Y el problema es que el Evangelio nos quiebra, porque el Evangelio dice, tú no tienes nada, tú eres un desventurado, pobre, ciego, mendigo, no tienes nada, ni puedes ganarte nada por tu propia valía. En lo que tiene que ver con la salvación, en lo que tiene que ver con la salvación, no puedes hacer nada. Pero no puedo hacer algo, no sé, cumplir una ley para que Dios me reconozca. No. El Evangelio dice, no puedes hacer nada. Para ganarte la aprobación de Dios no puedes hacer nada. Tienes que declararte, Señor, aquí estoy, quebrado, pecador. No puedo hacer nada. Me acojo, me apego, me abrazo a lo que hizo el Señor Jesucristo y me dispongo a recibir inmerecidamente el perdón tuyo, la aceptación tuya, Señor, la justicia de Dios. Ese es el asunto. ¿Cuál es el problema con la ley, con los judaizantes? ¿Cuál es el problema con los que llegaron a Galacia? Ellos le dijeron, ustedes tienen que guardar estos mandamientos para que Dios los justifique. Ustedes tienen que cumplir con estos mandamientos para que ustedes sean aceptables delante de Dios. Ustedes tienen que cumplir con estos mandamientos de Moisés y de la ley para que Dios los acepte. Si no los cumplen, Dios no los va a aceptar. Allí está la herejía. Allí está el veneno. Allí está el problema. El Evangelio dice, no tienes que hacer nada. No puedes hacer nada para que Dios te acepte. Eres inaceptable delante de Dios. A menos que te abraces de la cruz y del Salvador. Y por gracia, inmerecidamente, sin que lo merezcas, recibas aceptación. Pero tendrás que reconocerte, tendrás que declararte en bancarrota. Y ese es el asunto. Ese es el asunto. No se sienta usted jamás a menos ni tentado por el engaño de que usted diga, no, pero es que yo tengo que... Aquí, no tenga... ¿Cómo me explico? Lo mejor que nos puede suceder, lo mejor que podemos hacer es humillarnos delante de Dios. Y el que se humilla será exaltado. Y todo aquel que se humilla delante del Señor será exaltado. Pero el que se envanece, el que se exalta a sí mismo será humillado. Esa es la otra contraparte. Todo aquel que se enorgullece, todo aquel que se jacta, todo aquel que se levanta y dice aquí estoy, será humillado. Será humillado. Tarde o temprano será humillado. Dios humilla al altivo. Dios humillará al altivo. Dios desprecia al soberbio. Dios no quiere nada con la gente altiva, orgullosa, prepotente, jactanciosa. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Y el problema con estas religiones es que estimulan el orgullo, una vanidad religiosa, un orgullo religioso. Yo estoy acá y yo no soy como aquello, yo cumplo con esto, yo hago aquello. Dios me tiene que bendecir porque yo hago esto o hago aquello. Pero hay otro problema. Hay otro asunto allí involucrado en este hecho de por qué nos resulta atractiva las propuestas religiosas. Hay un engaño que es difícil de sacar, hermanos, de nuestra mente, de nuestras vidas, y es el engaño de la justicia propia. ¿Sabe que es difícil de lidiar y de anular y de decir, ya, me desentendí de esto, desamarré ese nudo, ya, no está? El asunto de la justicia propia, de la satisfacción propia. Porque por la satisfacción propia nosotros decimos, yo estoy bien, no importa lo que digan, yo estoy bien, yo me siento bien. No importa lo que diga ese pastor, yo me siento bien.
la satisfacción propia. No importa lo que, no, yo estoy bien así. Y entonces yo me levanto como mi propio juez, yo me levanto como mi propio árbitro y yo digo, bueno, la Biblia y que dice eso, pero yo me siento así, yo creo que esto es así, yo tal, y yo mismo me pago y me doy el vuelto. ¿Sabe qué es difícil? Sacudirse eso. Y tenemos que sacudirnos eso de nuestra mente y corazón y sacar eso de nuestras vidas. En el fondo, en la base de la mayoría de los desvíos religiosos y aún cristiano evangélico, está presente un tipo de confianza que nace de la vanidad, que nace del orgullo, de la justicia propia. Y ese tipo de confianza es totalmente opuesto a la naturaleza y esencia del Evangelio. Estamos cerrando este punto. ¿Tiene la religión un atractivo? Sí, tiene un atractivo. Hay un poder de seducción muy fuerte sobre la mayoría de las personas, que ejerce la religión sobre la mayoría de las personas. Que le digan a alguien, mira, hay un ritual allá. Mira, ¿sabes qué descubrimos? Una religión que, mira, por allá está un iluminado. No, escuché un judío explicando esto, conocí a un rabino. Hay un ritual hebreo. Mira que los judíos hacen esta oración todos los días. ¿Por qué no la hacemos nosotros también? Te va a traer más bendición. Caramba. Yo digo, no nos basta con Jesucristo, no nos es suficiente Jesucristo, si el Evangelio del Señor Jesucristo y sus promesas no nos resultan suficientes, entonces es que no hemos conocido al Señor como estamos llamados a conocerle. Si el Evangelio, si el simple Evangelio, si el solo Evangelio no nos basta, es que todavía no hemos conocido al Señor como estamos llamados a conocerle. Todavía no nos estamos relacionando con Él como estamos invitados y desafiados a relacionarnos con Él. Todavía no estamos viviendo la vida abundante que Él nos vino a dar. Si Jesucristo no nos llena, si su palabra simple y sencilla no nos basta, hay algo que nos estamos perdiendo. Y tenemos que ver dónde está el problema. Tenemos que ver dónde está el problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me siento tentado a buscar otra cosa más? En segundo lugar, vamos a ver los reclamos del amor. El apóstol Pablo les dijo todo ello. Me temo que estoy trabajando en vano con ustedes. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Versículo 13. Pablo les va a presentar un reclamo. Y es realmente eso, un reclamo. Un reclamo que nace de la confianza. Que nace del amor también, diríamos. Por eso lo titulo los reclamos del amor. Se requiere cierta confianza. Se requiere cierto grado de intimidad para que las personas se puedan exigir unas a otras determinadas cosas. Los Gálatas estaban actuando como si ellos no apreciaran al apóstol Pablo y lo que él había hecho con ellos. Y resulta llamativo, llama la atención que en otro tiempo ellos se mostraban para con Pablo sumamente emocionados, admirados. Que ellos trataron a Pablo y le dijeron, Pablo, ¿dónde te pongo? Cuando Pablo llegó allá, ellos dijeron, ¿dónde te ponemos? Y Pablo dice, me trataron como un ángel. Me trataron como si hubiera sido el mismo Señor Jesús que llegó. Eso le dice Pablo a ellos. ¿Y qué pasó con ese afecto que ustedes me demostraron? ¿Qué pasó con ese trato que ustedes qué pasó con esa admiración que ustedes me tenían?
Y bueno, eso son cosas también de la naturaleza humana. A veces podemos ser tan cambiantes. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy admiramos, mañana despreciamos. Hoy estoy de ánimo, mañana no quiero saber nada de eso. Y esa inestabilidad se manifiesta en tantas esferas, en los afectos, en los intereses, en las lealtades, pero siempre, téngalo presente, todo tipo de inestabilidad, este tipo de inestabilidad es señal de inmadurez. Este tipo de inestabilidad es señal de inmadurez. ¿Qué le digo yo? Los novios o el matrimonio. Hoy se aman que no pueden vivir separados el uno del otro. Mañana están peleados. Están como perros y gatos. Pero luego la otra semana otra vez te amo. Y luego otra vez estamos. Maduren. Hay que madurar. Hay que madurar para salir de esa infantilidad, pues. Entonces, pero también pasa lo mismo en los asuntos de la iglesia. Las personas que van a la congregación y van una semana sí, una semana no. Un mes se congregan seguido y de repente se pierden 3 meses de la iglesia. Y otra vez, por eso dicen, están como el cometa, va y viene. Señal de inmadurez. Señal de inmadurez. Cuando llega la madurez, la persona asume su lugar y está allí, está allí, está allí, está allí. Cuando la relación está madura, estamos aquí, pero estamos juntos hasta que la muerte nos separe, como nos juramos una vez. Y entonces, en la búsqueda de Dios también, si en mi búsqueda del Señor, si en mi tiempo de búsqueda personal con Dios, solamente voy a buscar al Señor cuando tenga ganas. Hoy me levanté con ganas de orar, voy a orar. Pero ¿sabe cuántas veces uno se levanta sin ganas de orar? Hoy me levanté con ganas de leer la palabra, voy a leer la palabra. Pero si solamente yo hago eso cuando tenga ganas, voy a estar como un infantil, como un niño, todo el tiempo como un niño espiritual. Hay que madurar y hay que, entonces yo con ganas o sin ganas, yo estoy acá, voy a buscar la palabra de Dios. Voy a buscar el rostro del Señor. Voy a presentarme delante del Señor. Voy a trazar, voy a ir un camino hasta que ese camino se vuelva allí. La madurez requiere eso. Constancia, compromiso, llegar hasta allá. Pablo le reclamó todo eso a los Gálatas. Y les dijo versos 13 y 14. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. No me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Pablo como que estaba enfermo, parece, por estas palabras, parece que Pablo tenía una enfermedad de los ojos. Y una enfermedad de los ojos que lo hacía así como que daba cosa mirarlo. Y cuando Pablo dice, no me despreciasteis por esa señal que tenía, Pablo dice, la palabra es como que no escupieron. Y es una imagen bastante judía, porque los judíos cuando veían un enfermo, cuando veían un leproso, los judíos escupían. Como decir, Señor me libre de eso. Una señal de, no, nada que ver con eso. Y veían a alguien enfermo y escupían. Entonces Pablo dice, cuando ustedes me vieron con esa señal, cuando me vieron con esa condición, dice, ustedes no me rechazaron, no me despreciaron, no. Al contrario, me trataron muy bien. Si hubiesen podido, se hubieran sacado sus ojos y me los daban a mí. Tal era el aprecio que demostraron. Pablo dice, ahora me van a pensar que soy un enemigo de ustedes porque les digo la verdad. ¿Quién es nuestro amigo?
El que nos halaga, el que todo el tiempo está solamente halagándonos allí para estar congraciado con nosotros, o aquel que nos dice las cosas aunque no. El que nos dice la verdad por desagradable que sea. Ese es nuestro amigo. Ese es nuestro amigo. Aquel que es capaz de decirnos las cosas aunque a nosotros no nos guste, pero que nos puede enfrentar. En el verso 17 el apóstol Pablo dice, esa gente que se acerca a ustedes tienen celo por ustedes, pero no para bien, solamente quieren apartarlos de nosotros para que tengan celos por ellos. Perdone que hable de mi persona. Discúlpeme, por favor. Creo que a ninguno de ustedes le he dicho, venga a congregarse conmigo. Creo que a ninguno. Creo que a nadie le he dicho, deja esa iglesia y vente conmigo. Espero que usted tampoco lo haga con otras personas. El que se encuentra acá voluntariamente, y serán siempre bienvenidos todo el que quiera venir. Pero hay gente, dice el apóstol Pablo, eso lo que quieren es que ustedes nos dejen a nosotros para que ustedes se vayan con ellos. Hay gente que está sedienta de seguidores. Hay gente que está sedienta de maestros, predicadores que están sedientos de seguidores, que quieren tener admiradores, que quieren tener aduladores, incluso adoradores. Y por ello estarán adulando a cualquiera para traérselo. Vente conmigo, vente para acá, mira, vente para acá, vente para acá. Pero eso no es correcto. A veces eso es una inmoralidad inclusive. Es inmoral, no es correcto el motivo, no está bien el proceder. No es correcto, no es correcto. Como tampoco es correcto atacar y destruir la imagen de otro para ganarse las simpatías de quienes están con él para que se vengan con el otro. Y eso es lo que Pablo le reclama a los hermanos de Galacia. Y termino este punto diciendo, el Evangelio nos llevará a desarrollar relaciones de confianza. Yo deseo que usted en medio de la congregación, usted pueda desarrollar relaciones de confianza. Entre nosotros podamos desarrollar relaciones de confianza, porque eso es esencial en el Evangelio. Eso es esencial en la iglesia. La iglesia no es, ¿qué le digo yo? Voy allá y escucho y me voy. Y no tengo nada que... No. Solo el escuchar es una parte importante, muy importante. Pero la dinámica de la iglesia, la dinámica de lo que es la iglesia y el Evangelio, requiere, obra, se desenvuelve, se realiza por medio de las relaciones que cultivamos unos con otros. Y entonces tenemos que abrir espacios en el corazón, quiero decir. Abrirnos a confiar, abrirnos a amar, a conocer, a tratar. Pero el Evangelio nos llevará a desarrollar relaciones de confianza y compromiso en donde el amor y la fe, por otro lado, el amor y la fe puedan hacer los reclamos que tienen que hacer. Pablo les reclamó a los Gálatas, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó por esto? ¿Qué pasó con esto de ustedes? ¿Qué pasó con esta actitud? ¿Por qué usted...? Y nosotros tenemos que permitirnos que unos a otros podamos hacernos los reclamos entre comillas, reclamos del amor.
Cuando digo reclamos no son regaños, reclamos del amor. Hermano, ¿qué pasa contigo? Tengo tiempo que no te veo. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Perdone mi torpeza para expresarme en este momento con relación a ese punto. Pero eso tiene lugar en la iglesia y en el propósito de Dios, que el amor reclame. El amor no es insensible, el amor reclama. El amor no es anda y ve y haz con tu vida lo que quieras. No, el amor reclama, el amor está allí, el amor está interesado. Se interesa en el bien del otro. No vamos a entrar allá, 1 Corintios 13. Entonces eso tiene que tener lugar. En tercer lugar, el apóstol Pablo usa una frase muy llamativa y muy significativa, porque en esa frase está encerrado nuestra gran necesidad y cuál es, hacia dónde vamos, el fin último de nuestras vidas como cristianos. Versículo 19. Pablo les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo les ha hablado fuerte, pero Pablo los considera sus hijos. Y no solo sus hijos, Pablo les dice: hijitos, hijitos míos. Para una madre, aunque su hijo sea un viejo, ese es su hijito, siempre. Y Pablo entonces con esta congregación, con todo y todo con lo que ha pasado, Pablo le dice: hijitos míos, hijitos míos. Son sus hijos espirituales. Son sus hijos siempre queridos y muy amados, por quienes vuelvo a sufrir, dice Pablo. Por quienes vuelvo a sufrir. Ya sufrió en el pasado y dice: ahora me toca volver a sufrir. Ya sufrió en el pasado por su salvación, por el bienestar de ellos, por la seguridad de sus almas. Pero ahora sufre otra vez, con tal angustia, con tal dolor, que Pablo dice: estoy con dolores de parto. Yo bromeo con mi esposa. El Señor nos dio 3 hijas, pero ella no sabe lo que es un dolor de parto. Ella no supo lo que es eso. Le digo: no, usted no puede hablar de eso. Pablo dice: tengo dolores de parto. Tengo dolores de parto por ustedes. Sufro dolores de parto otra vez por ustedes, le dice Pablo a la iglesia. Pablo no es un simple evangelista. Pablo no fue un simple evangelista. Pablo no fue un predicador itinerante que iba de pueblo en pueblo y se olvidaba. Prediqué aquí y ya. Prediqué acá y ya. Prediqué acá y me fui. Prediqué en esta ciudad y se olvidaba de la gente. No. Pablo no era ese. Habrían otros que sí que se harían eso, pero Pablo no era ese predicador. Pablo no era ese tipo de evangelista. Pablo era un apóstol, genuino apóstol, embajador de Jesucristo, con un corazón de pastor. ¡Qué combinación! Pablo era un apóstol con un corazón de pastor, que amaba realmente a sus ovejas, que amaba a sus iglesias, que amaba a sus convertidos. Se involucraba con las personas con amor. Pablo era un obrero esforzado, que amaba, trabajaba y sufría. Sufría por la iglesia del Señor. Y él dice: y estoy involucrado en esto, y estoy con dolores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese dice Pablo: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y yo le digo hoy: Cristo también tiene que ser formado en nosotros. Esa es nuestra gran necesidad, que Cristo sea formado en nosotros. Esa es nuestra mayor necesidad.
que Cristo sea formado en nosotros. Y esa debería ser nuestra mayor preocupación. Hay tantas cosas por las cuales preocuparse, y usted lo sabe, no tenemos que entrar en detalle. Y nos levantamos ya con las preocupaciones del día y nos acostamos con las preocupaciones de mañana. Tenemos que aprender a cada día su afán y a dejar descansar en las manos del Señor y decirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude a guardar, a entregarle nuestros sueños, nuestro reposo. El Señor estará presente en el día de mañana. ¿Cómo vamos a resolverlo? No sabemos, pero el Señor estará presente. ¿Cómo vamos a hacer frente a las necesidades? No lo sabemos, pero Dios es Dios fiel. Entonces tenemos que aprender a descansar en el Señor. Pero dentro de las preocupaciones, la mayor preocupación nuestra debería ser que Cristo sea formado en nuestras vidas. Pablo usa una palabra muy particular, porque es la palabra que describe el proceso de cómo el embrión se desarrolla y llega a ser el bebé. Esa es la palabra que usa Pablo. De cómo el embrión en el vientre materno se va desarrollando, se va creciendo, se va formando todo hasta que el niño está completo. Cristo sea formado en vosotros. No va a pasar así, con una oración. No va a pasar así, no. Es un proceso gradual, es un proceso progresivo, pero tiene que ir allí, que no se estorbe, que no se detenga, que no se interrumpa, que no se dañe, porque ellos iban y de repente se dañó el proceso, se paró. Y por eso Pablo está escribiendo esta carta. Entonces Pablo dice, vuelvo otra vez y voy preocupado y voy con angustias y voy con dolores hasta que ese proceso vuelva nuevamente y resulte en que Cristo sea formado en ustedes. Y así tiene que suceder con nosotros, mis hermanos amados. Que el Señor nos ayude y nosotros dispongámonos, Señor, haz tu obra en mi vida. Yo no la puedo hacer por usted. Usted no la puede hacer por otro. Pero si usted se dispone, Dios lo hará en usted. El Señor lo hará en usted. Eso es un asunto muy personal de usted con su Señor. De que usted se deje tratar, de que usted se deje formar, de que usted se deje moldear por la mano del Señor. Si el evangelio que nosotros estamos abrazando no es religión, nos irá llevando de día en día, de experiencia en experiencia, de vivencia en vivencia, de crisis en crisis, de crisis en crisis, pero también de gloria en gloria, a que seamos siempre cada vez más parecidos, más semejantes a nuestro Señor y Salvador. ¿Hacia dónde me lleva el Señor con toda esta situación? A que seamos como Cristo, a que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué quiere el Señor con estos problemas que me están enredando la vida y que me tienen en esta condición de angustia? Que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué el Señor permitió esta situación tan complicada en la familia? Que Cristo sea formado en nosotros. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, aunque no lo entendamos, aunque nos resulte problemático, aunque nos resulte difícil, apunta hacia ese fin, que Cristo sea formado en nosotros. Por último, dos realidades muy diferentes menciona el apóstol Pablo, versículo 21. Díganme, decidme, los que queréis estar bajo la ley, porque Pablo insiste. ¿Hay algunos de ustedes que quieren estar con la ley? ¿Dónde están los que quieren estar con la ley? ¿No habéis oído la ley? Esa expresión, bajo la ley, por eso la resalto ahí. Pablo dice, ¿dónde están los que quieren estar bajo la ley? La ha usado Pablo 3 veces en lo que va de la carta. La primera, siguiente lámina. La usó en el capítulo 3, verso 23, para decir esto. Aquí está, bajo la ley. Pero ¿qué es lo que dijo en esa oportunidad?
Antes que viniese la fe, ¿cuándo vino la fe? Cuando se manifestó el Señor Jesucristo. Antes que viniese la fe, estábamos confinados, no confiados, confinados. Pero qué interesante, si eliminamos la N dice confiado, pero no. Estábamos confinados bajo la ley. Todos entendemos la palabra confinado. ¿Estábamos qué? Encerrados. Estábamos confinados bajo la ley, nos confinaron. La ley vino y nos puso un cerco y dice, de aquí no va a poder salir. Antes que la fe viniese, estábamos confinados bajo la ley. Diríamos alguien, la ley es mala entonces. No, fue buena. El mandamiento es santo y bueno, vino de Dios la ley. Nos confinó para nuestro propio bien. Pero ese confinamiento, ese encierro, implica de que me estoy perdiendo de algo. Si estoy confinado, entonces no tengo cierta libertad. Si estoy confinado, hay algo que me estoy perdiendo. Me tienen encerrado acá por mi propio bien, pero hay algo que no es, de lo cual no estoy disfrutando. Antes que viniese la ley, antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados, repite, para aquella fe que iba a ser revelada. La siguiente vez que usa la palabra, la siguiente cita. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Y nacido cómo? El Señor Jesucristo nació bajo la ley y vivió bajo la ley, vivió sometido bajo la ley. No quebrantó la ley, jamás. No quebrantó ni un mandamiento de la ley, los cumplió toditos. Quebrantó las costumbres de los fariseos, quebrantó las costumbres religiosas que no eran la ley de Dios, pero cumplió perfectamente la ley. Él vivió bajo la ley, nació bajo la ley, nacido bajo la ley. ¿A qué vino? En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los confinados. Para que redimiese a los confinados, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redención es libertad. El Señor Jesucristo vino para libertar a los que estaban bajo la ley. ¿Qué frase tan expresiva? Entonces el apóstol Pablo dice, el Señor Jesucristo nació bajo la ley para libertar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Entonces Pablo dice, ¿dónde están? La cita donde está, anterior, donde estábamos, los que quieren estar bajo la ley. ¿Cuántos caminos para llegar a Dios? ¿Hay muchos caminos para llegar a Dios? Pareciera, pero no. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No hay otro camino para llegar al Padre, solamente Él. ¿Cuántas formas de relacionarnos con Dios? ¿Puedo relacionarme con Dios, obtener la justicia de Dios, obtener la aprobación de Dios por otros medios? Haciendo buenas obras, ¿me gano la aprobación de Dios? Entonces tenemos que concluir, no. Ajá, pero si me propongo ahora guardar los mandamientos de la ley, ¿eso me garantiza aprobación de Dios? No. Nuevamente la respuesta es no. Porque diría el mismo apóstol Pablo, por las obras de la ley nadie podrá ser justificado, pero nadie podrá justificarse delante de Dios por ello. La siguiente lámina. Pablo les hablará en los versos siguientes de esas dos realidades. Sí, está la realidad de Moisés, está la realidad, y Pablo dice, utiliza como ejemplo los hijos de Abraham, y utiliza como ejemplo la ciudad de Jerusalén. Pablo le dice a los Gálatas, acuérdense que Abraham tuvo dos hijos, un hijo con una esclava y el hijo con la esposa. Y Pablo le dice, esos hijos son como un ejemplo de lo que es la ley y lo que es la gracia, de lo que representa la ley y lo que representa la fe. El hijo de la esclava
representa el pacto de Moisés, le dice Pablo. Pero el hijo de Sara es el hijo de la promesa, representa la venida de la fe, representa la obra del Señor Jesucristo. La Jerusalén terrenal, dice Pablo, representa nuevamente, dice entonces, la ley está como representada en la Jerusalén terrenal. Y Pablo le dice, pero va a venir una Jerusalén celestial. Y dice, y esa corresponde a la obra del Señor Jesucristo, a la justificación por la fe. ¿Cuál es el problema con los que están relacionándose con Dios, intentando relacionarse con Dios a través de la ley? Son como el hijo de la esclava. Está dentro de la casa, está allí en la casa, pero no es un hijo legítimo completamente. Está cerca del padre, pero no está completamente reconocido. Está en la casa de las promesas, pero no puede disfrutar de las promesas, no tiene acceso a la herencia, no tiene acceso a la herencia. Y llegado el momento, Sara le dijo, despide a la esclava que se vaya, y el hijo también que se vaya, no quiero que el hijo de ella esté acá con el mío. A Abraham le pareció grave el dicho de la esposa, y Dios le dice, haz como tu esposa te dice, porque la herencia tuya, la descendencia tuya es en Isaac, en el hijo de la promesa. Y Pablo dice, esto representa a ello. Dice, ¿hasta cuándo vamos a estar? Ya la ley ya cumplió lo que iba a cumplir y ya hay que abandonar, hay que dejar, hay que abrir el espacio a la obra del Evangelio, que es una obra de fe, independiente de la obra de la ley. ¿Independiente en qué sentido? El Señor Jesucristo nació bajo la ley, cumplió la ley por nosotros. Eso es lo que plantea el Evangelio. Que el Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley por nosotros. Ese beneficio, esa aprobación de Dios para con el Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa aprobación de Dios para el Señor Jesucristo, que guardó perfectamente la ley, nos es comunicada, nos es adjudicada, nos es acreditada, nos es traspasada a nosotros al creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Tengo que guardar la ley para ganar aceptación. No, el Señor ya lo hizo. Acepta al Señor y recibirá su beneficio. Recibirás tú el beneficio de su justicia. Pablo termina con la frase que mencioné, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, verso 31 y final de este capítulo, hermanos, que somos hijos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y yo termino invitándote a que consideremos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de evangelio tenemos? ¿Qué tipo de evangelio tenemos nosotros? ¿Es nuestro evangelio el que practicamos y vivimos? ¿Es un evangelio que es más que religión? ¿Qué tipo de evangelio practicas tú, mi hermano? ¿Qué tipo de evangelio vives? ¿Qué representa el evangelio para ti? ¿Es más que una religión o lo estás viviendo como una religión? ¿Hay lugar para los reclamos del amor en el evangelio que profesamos? ¿Estás tú abierto a recibir corrección y exhortación? ¿O somos nosotros de los que nos ofendemos si alguien nos señala? ¿Somos nosotros de los que nos molestamos y nos ofendemos cuando estas cosas tienen lugar?
Yo no sé cómo se puede medir el saber qué tanto se ha formado Cristo en nosotros. Pero tenemos que convencernos de que podemos ser cada vez más parecidos a nuestro Señor. Todos, cada uno de nosotros podemos ser más parecidos a nuestro Señor. Llegar a ser más parecidos a nuestro Señor y Salvador. Y eso debería emocionarnos. Esa posibilidad debería emocionarnos de que vamos a ser parecidos al Señor, de que estamos siendo parecidos al Señor. Esta pregunta creo que es importante, todas, pero esta. ¿Cómo te sientes con el Evangelio? ¿Te sientes libre o te sientes oprimido? Es fundamental. ¿Te sientes libre o te sientes oprimido? ¿Cómo avanzas en las avenidas del Evangelio? ¿Vas con libertad y con gozo o vas allí con la obligación? Tengo que ir por este camino, porque bueno, es la verdad, pero voy aquí, pero ¿sí me explico? Por tiempo yo me sentí así. Y yo sé, el Evangelio es la verdad, pero yo iba así, obligado. No me sentía libre. No iba con gozo por las avenidas del Evangelio. Me sentía que me estaba perdiendo de cosas. Me sentía que no, bueno, es la verdad, pero y aquí estoy, pues, pero es fundamental que nosotros mismos allí con el Señor nos sinceremos y, Señor, necesito tu ayuda. Yo no quiero ver el Evangelio de esta manera, no quiero sentir el Evangelio de esta manera. ¿Qué tendremos que echar fuera de nuestra vida para disfrutar de la herencia de fe y libertad que el Evangelio sin religión nos ofrece? ¿Tienes una religión o tienes una relación? Todos diremos, tengo una relación. Y entonces yo te pregunto, ¿estás seguro de que tienes una relación? Yo no puedo contestar. Yo no soy juez. Yo no puedo juzgar ni siquiera. Eso es un asunto suyo. Eso es un asunto de tu corazón para con Dios. Yo no puedo ni siquiera juzgar. Y el hecho de que usted esté acá en la iglesia no me da indicios de nada. No puedo juzgar. No puedo. Es imposible. No está. Pero tú tienes que juzgar. Pero usted tiene que juzgar. Usted a solas con su Señor, usted tiene que saber y decir, sí, tengo una relación, Señor. O decir, no, Señor, todavía no he llegado, pero quiero tenerla. Estás invitado, usted está invitada a tener una relación, una verdadera relación con el Señor. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Bendito Señor y Padre Celestial. Damos gracias por la palabra del Evangelio que ha llegado hasta nuestros días y hasta nuestras vidas. Damos gracias por los escritos del apóstol Pablo, Señor, que están allí para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Le damos gracias porque luz resplandeció, Señor, sobre nosotros. Y tal vez necesitamos, Señor, ponernos más centradamente bajo la luz.
y le suplicamos que usted nos ayude en ese caminar. Y tal vez necesitamos comprender mejor en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y también le rogamos que usted nos ayude por su obrar, por el obrar de su Santo Espíritu. Es en nuestros corazones, Señor, es en nuestro interior, Señor, es en nuestra alma, Señor, que necesitamos esa ayuda. Queremos que Cristo sea formado en nosotros. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Y necesitamos también, deseamos descubrir los goces de esta relación que el Evangelio vino a traer. Experimentar esa libertad abundante, experimentar ese gozo nacido de ser suyos, nacidos de ser redimidos, de haber sido libertados, eternamente libertados, de haber sido justificados, perdonados nuestros pecados, no porque lo imaginamos, sino porque es una realidad que Cristo Jesús nos redimió, nos justificó, nos salvó. Señor, queremos pedirle que usted desbarate, que usted destruya todo engaño de la religiosidad en nuestras vidas, en nuestro pensamiento. Que nos ayude, Señora, a huir, a abandonar todo aquello, Señor, que no es real. Todo aquello que no es el Evangelio. Todo aquello que se constituye en un estorbo, Señor. Queremos quedarnos solamente con el Evangelio, sin religión. Queremos quedarnos con la vida del Evangelio. Queremos quedarnos con la verdad del Evangelio. Queremos quedarnos con el poder del Evangelio, con el amor del Evangelio, con la familiaridad del Evangelio, con la confianza y la paz del Evangelio, con la vida que solo el Evangelio puede comunicar. Finalmente, Señor, queremos disfrutar de su presencia y que nos satisfaga su presencia, que nos satisfaga, Señor, el tener comunión con usted, el tener y disfrutar de una relación con usted, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor y Rey, en Cristo Jesús, quien nos redimió, quien nos compró y nos libertó para usted. Le damos las gracias. Amén.